porque me pasó a mí, cómo me puede pasar después de 17 años, porque era vender mierda a los clientes principales en Italia, ¿no? Que algo que en Colombia me llevó a Italia. Cuando murió mi papá, y fue un momento muy duro para mí, también hay que tragar mierda, también hay que hablar de las situaciones que le pasan a todos. El primer pensamiento fue, ¿qué hago con los niños? Este no es otro podcast de emprendedores perfectos y exitosos. Si usted se ha quebrado, lo han despedido o se compara constantemente con otros, este podcast es para usted. Bienvenido a Unfocable. Bueno, un nuevo episodio de Unfocable, un nuevo invitado. Bienvenido, Giovanni, a Unfocable. Muchas gracias, Felipe. Un gusto tenerte acá con nosotros. Gracias por aceptar la invitación. ¿Y tú qué dices? ¿Giovanni Stella podría considerarse como un Unfocable? Pues creía que sí, depende de la definición, pero creía que sí. O mejor esperamos todas las preguntas y lo vemos al final, ¿te parece? Miramos al final. Bueno, oye Giovanni, cuando hacemos toda la investigación y no hay que ir muy a fondo para ver toda tu carrera, todo lo que has desarrollado y que eres un experto en inteligencia artificial. Y tienes una frase que dice, I help people learn how to use AI. Yo ayudo a personas a aprender cómo usar inteligencia artificial. Entonces quiero que me ayudes a mí y pues para este episodio hice un prompt en ChatGPT, usé ChatGPT, donde dije, quiero que me hagas la presentación de Giovanni Stella para Unfocable. Yo te voy a leer el prompt que yo escribí y ahí me vas a dar feedback sobre ese prompt. De acuerdo. Acá te va el prompt. Eres un experto en entretenimiento. Voy a entrevistar a Giovanni Stella, exdirector de Google Colombia en Unfocable. Dame una intro para usarlo en el podcast con sus mejores highlights de vida al estilo Unfocable en menos de 60 segundos. Algo que enganche y haga que la audiencia quiera quedarse a escuchar el episodio completo. Clave que incluyas su salto de empleado de gran corporación en Google durante más de 11 años a emprender. Dale palo a ese prompt, qué estuvo bien, qué estuvo mal y ya te cuento qué salió. Creo que estuvo bien el comienzo de decirle, pues era un experto en entretenimiento, aunque se podría darle un poquito más de forma, un poquito más de detalle. Experto en entrenamiento de qué tipo de experto, para que se vuelva más específica la instrucción. Está bien el enfoque, quizás se podría agregarle una vez más, unos detalles más respecto al output que tú esperas. También le podrías decir qué tipo de tono quieres que use, qué tipo de consideraciones o investigaciones adicionales, porque le podrías decir, búscate, no sé, las entrevistas, búscate los videos. Si yo no digo, búscate las entrevistas, búscate los videos, él no lo hace. No lo va a hacer porque no es parte de la instrucción. Interesante. ¿Qué crees? ¿Que salió bien o no? Vamos a leerlo. ¿Listo? Vamos a leerlo. Dice, hoy en Unfocable nos sentamos con Giovanni Stella, italiano, economista de formación, graduado en la prestigiosa Bocconi de Milán. Católica. ¿Cómo? Católica. ¿Ves? ChatGPT la cagó. También hasta ChatGPT la caga. Llegó a Latinoamérica sin hablar español y terminó liderando Google en Colombia, Centroamérica y el Caribe durante más de 11 años. Desde ese rol lideró equipos de cientos de personas, movió presupuestos millonarios y fue clave en la digitalización de miles de empresas en la región. Pero cuando muchos se quedarían cómodos en la cima, Giovanni hizo lo impensable. Renunció a Google para lanzarse al mundo del emprendimiento. De traje y corbata en Silicon Valley, ojo, al vértigo de empezar desde cero. Hoy hablamos con alguien que no solo hizo carrera en las grandes ligas, sino que tuvo el coraje de romper el molde. Esta es la historia de un verdadero Unfocable. ¿Estuvo bien o mal? ¿Qué hay de verdad y qué hay de mentira? No, están bien algunas cosas, otras son más grandes probablemente de lo que son. Pues he liderado equipos grandes, sí, he movido presupuestos grandes. Ojalá haya logrado ayudar a miles de empresas de Colombia, no, eso no lo sé. Definitivamente creo que todos estos retos de inteligencia artificial es un aprendizaje continuo y yo creo que la mayoría de las personas o los ciudadanos de a pie estamos usando apenas el 1% de lo que podríamos usar en esto. Entonces, pues muy emocionado de tener esta conversación contigo. Vamos a tocar diferentes temas, pero acá no vinimos a hablar realmente de inteligencia artificial. No, y también yo quiero aclarar que yo no me considero un experto en inteligencia artificial.
artificial. Yo estoy de acuerdo que hay muchos que están diciendo, no, expertos son muy pocos, sobre todo en inteligencia artificial, yo también creo. Empezamos bien, sobre todo quitando esa espuma de expertos y expertos y todo el mundo experto. Pero pues Giovanni, ChatGPT, si te diste cuenta, al final nos arrojó la introducción del gran Giovanni, de todos sus éxitos, su carrera espectacular, la cual estoy de acuerdo y así ha sido, pero ya sabes que este podcast no trata de eso. De acuerdo. Y eso que mi ChatGPT está entrenado y debería saber qué es un vocabulario ni nada, y no sacó ahí ni una cagada de Giovanni Estela. Acá vinimos a hablar de esas cagadas, de esas caídas, de esas cicatrices que pudieron haber habido en el camino y que llevaron a construir la vida que tienes hoy. Tú en redes sociales eres muy activo en LinkedIn y veía una conversación que tenías al respecto y riesgo, miedo, lanzarse, atreverse, y eso es lo que precisamente invitamos en Unfuckable. Y tenías una frase que decía, todos saben ganar, pero hay que saber perder. Aquí somos expertos perdiendo, pero sobre todo, cómo levantarnos después de caernos. Giovanni, yo quiero arrancar por preguntarte, ¿cuál ha sido ese momento más unfuckable de tu vida? Y con ese momento más unfuckable me refiero a ese momento donde te caíste, donde no sabías qué hacer, donde algo no salió como lo esperabas, donde comienzas a dudar de ti mismo, te nublas con un montón de miedos, el síndrome del impostor sale a flote completamente. ¿Cuál fue ese momento para ti? Bueno, te voy a decir dos. Porque uno pasó hace mucho y uno pasó hace poco. Hace mucho fue cuando murió mi papá. Yo tenía 25 años y fue un momento muy, muy duro para mí, donde terminé cuestionando y poniendo en discusión literalmente toda mi vida, toda mi forma de ver las cosas, de ser. Pero terminó siendo un momento de mucho dolor, mucha dificultad personal, pero también lo que después me dio el empuje para romper el molde, romper con lo que venía haciendo. Y la muerte de mi papá me responsabilizó mucho hacia mí mismo. O sea, la realización de decir, ahora que no está él, soy yo y necesito meterme en el mindset que pues, no hay nadie que me va a ayudar, no hay nadie que me va a sacar de problemas. Cuando él falleció, cambió mucho mi forma de pensar, pero fue todo un proceso y fue un proceso de mucha vulnerabilidad que terminó al final con yéndome a Google. Eso fue lo que pasó. En ese momento de tu vida, ¿estabas aún en Italia? ¿Y qué estabas haciendo? ¿En qué trabajabas? ¿Estabas casado, soltero? Estaba trabajando como agente de comercio en una concesionaria de publicidad. Vendía publicidad en televisiones locales a clientes nacionales. Que era un trabajo, fue una linda escuela de ventas, porque era vender mierda a los clientes principales en Italia, ¿no? Entonces, pero era un trabajo que no te daba ningún tipo de certeza, no te daba proyección. Yo sabía que un año podía ganar, no sé, 100.000 euros y el año siguiente podía ganar 30. Y además no me sentía desafiado, no me sentía que estaba aprendiendo. Entonces entré un poco en crisis en ese momento y en ese momento aparece Google porque era 2007 y Google se estaba volviendo conocida como herramienta y también a nivel cultural, corporativo, era una revolución, por lo menos en mis ojos. Entonces yo dije, quiero trabajar en Google. Terminé consiguiendo una entrevista para una posición en Dublín. Posición entry level en el equivalente, digamos, del call center. Y nada, fue un cambio radical de mi vida. Me fui con la idea de irme un año a vivir afuera, pero con la idea de regresar a Italia. Y me fui aceptando un trabajo que me pagaba menos de la mitad de lo que yo venía ganando en el trabajo anterior, pero apostando en el crecimiento futuro. Yo te iba a preguntar justo porque mencionas que la muerte de tu papá, que fue un momento muy duro, al mismo tiempo fue lo que te empujó a ir a Google. Sí. ¿Cómo relacionas eso? No me empujó directamente a ir a Google, pero me empujó a desarrollar un plan y pensar de verdad qué quería hacer de mi vida. Ya. Necesitaba apostar más fuerte en mí y necesitaba arriesgarme más. Y el trabajo que yo tenía era cómodo porque yo era joven, chiquito y ganaba muy bien.
pero como te digo, no era un trabajo que me estuviera haciendo mejor como persona, como profesional, no estaba aprendiendo tanto. Y ahí que en cuenta también que no quería seguir en Italia porque no me gustaba la forma no me gustaba el mundo laboral que había conocido en Italia. Tú tienes hijos, ¿no? Sí, ahora. ¿Qué edad? 7 y 8. Valiente, pegaditos. Yo también tengo 2 hijos, Elena tiene 7 años, Matías 4, y algo que me pregunto mucho es, mi historia como emprendedor arranca por la necesidad, pero siempre me pregunto cómo hacer para generar esa necesidad en mis hijos, pues que hoy están creciendo en una plataforma sin necesidad. Sí. Y un día oía un sacerdote que decía a los hijos hay que criarlos con un poquito de hambre y un poquito de frío. Sí. ¿Tú qué opinas de eso? Yo estoy de acuerdo con eso, aunque no creo que estoy siendo capaz de hacerlo. Conceptualmente creo que es verdad. Si yo pienso en mí, mis hermanos, mi papá nació y creció pobre. De esas historias de guerra, de gente nacida durante las guerras en Europa. Entonces creció literalmente con hambre, con pobreza, el papá alcohólico, que le pegaba a la mamá. O sea, una historia dura. Y él empezó a trabajar muy chiquito, tipo a los 10 años. Pero hasta los 50 fue una persona, pues no era una persona de plata. Y a punta de trabajo y cabeza logró al final sacar a toda su familia de origen de pobreza y asegurar que nosotros viviéramos muy bien. Creo que por eso nosotros pasamos y experimentamos por partes de esas cosas, de pasar, digamos, algunas situaciones más difíciles o más duras, pero también porque la postura de mi papá siempre había sido muy autoritaria, muy dura, muy estricta. Entonces ahí yo te pregunto, ¿estás de acuerdo conceptualmente con la frase criar a los hijos con un poquito de hambre y un poquito de frío, pero dices que no estás seguro de poder ejecutarlo? Claro, lo que pasa es que yo ahora con mis hijos siento que me cuestiono mucho si estoy haciendo de verdad o no un buen trabajo, porque van en el colegio privado, porque viven un poco en una burbuja, están, digamos, acostumbrándose a recibir automáticamente lo mejor de todo lo que pueden tener y no estar muchas veces o casi nunca en esa situación de necesidad. Y yo no sé si estoy siendo capaz, y no sé si el problema es que tengo una vara muy alta respecto a lo que me enseñó mi papá, o es que efectivamente no estoy siendo capaz de educarlos de esa manera, porque yo sí creo que igualmente hay que educarlos de esa manera, haciendo de pasar un poco de hambre, un poco de frío. ¿Sabes con qué me quedo yo últimamente para no quedarme ahí en ese loop y como atascado? Es el ejemplo. Porque al final yo creo que así como tú aprendiste de tu papá con un ejemplo, yo también, pues nuestros hijos terminarán aprendiendo. Pero creo que ahí tenemos para una conversación profunda y seguiremos hablando sobre los hijos, que eso es otro tema grande. Oye, Giovanni, me decías que tuviste dos momentos en foco. Sí. El primero fue el fallecimiento de tu padre. Sí, el primero eso. El segundo, te digo, sin ir muy lejos, yo salgo de Google realmente no por una decisión propia. Yo salgo de Google porque desaparece el rol que yo tenía. Y fue, pues en ese momento fue difícil, obviamente. Por más que no haya sido un tema, digamos, de performance, es una decisión de la compañía, pero no termina de no afectarte a ti, al ego. ¿Cuánto tiempo llevabas en Google? Entre todo, 17 años. Claro. Yo tuve 2 años entre 2011 y 2013 que salí de Google y después regresé. Pero si no, desde 2007 hasta 2025 estuve en Google todo el tiempo. Y ha sido un momento de mucho cuestionamiento, de sentirse muy vulnerable, de cuestionarse muchas cosas. En mi caso, muchísimas cosas. O sea, ¿qué hago? Me quedo en Colombia, me vuelvo a Italia. ¿Por qué me pasó a mí? ¿Cómo me puede pasar después de 17 años? Pero un montón de cosas que al final, muchas cosas son ruido de fondo que se te arma en la cabeza. Es natural, pero lo tienes que aprender a controlar. Después, preocupaciones también
que tienen que ver con el miedo de decir, ¿será que soy capaz de encontrar otra cosa? ¿Será que soy capaz de hacer otra cosa en lo que queda de los 40 y pico, 30, 20? ¿Será del resto de mi vida? Obviamente sí, o sea, algo más pasará, solo que tú en ese momento sientes miedo, sientes preocupación y terminas atrapado, el riesgo de que termines atrapado en esos miedos. Hay que pensar desde ya qué voy a hacer, en qué me voy a enfocar, cómo voy a hacer que esto sea simplemente un paso más hacia algo más grande y algo incluso mejor de lo que tenía antes. Una pregunta, Gio. ¿Te lo veías venir? Y te lo pregunto porque muchas veces si uno está en una corporación y llevas 17 años y eras la cabeza de Colombia, entiendo que no solo de Colombia, sino de Centroamérica, Sí, el Caribe. Caribe, Centroamérica. Pues como que tú pensarías, yo me puedo pensionar en esta compañía. No, yo sabía que podía llegar a pasar e incluso con mi novia, con mis amigos, lo había hablado. Porque Google ya venía en los últimos 2 años haciendo muchos cambios, muchos recortes, porque lo que están haciendo es ajustar la organización de la compañía y la inversión en recursos de la compañía para reacomodar esa inversión en las áreas prioritarias. El otro día hablaba con un amigo y precisamente me decía, es que emprender es muy riesgoso, uno se puede quebrar. Pues yo decía, pero ser empleado también. Sí. En algún momento se reorganiza la compañía, seas bueno o no. Es una decisión que toma alguien por ti y también pues te quedas sin trabajo como te puedes quedar sin empresa. Entonces creo que tampoco hay nada asegurado ni en uno ni en el otro rol. Sí, de hecho yo creo que, y últimamente lo he ido hablando bastante esto, mi idea es que se está achiquitando el gap que hubo siempre históricamente entre la seguridad del empleo y la inseguridad de emprender. Porque hoy en día, con la inteligencia artificial se está abriendo un montón de oportunidades para emprender, que no es que automáticamente lo haga menos riesgoso, pero lo que se está volviendo más riesgoso es el empleo, no por lo que me pasó a mí, pero porque hay cada vez más automatización en el mundo laboral que seguramente va a tener un impacto en muchos trabajos. Y por ende, entonces, va a hacer que muchas posiciones y mucho trabajo van a necesitar cambiar. Bueno, qué bueno que tocas el tema porque ahorita vamos a profundizar sobre esa conversación emprender hoy en día. Oye, Giovanni, hay algo que no siempre hablamos en Unfuckable y es el día después de. Y es ese día después del momento más jodido, cuando sientes que todo se te va para la mierda, cuando te dan esa decisión, seguramente tuvo que haber sido muy fuerte. Y el día después es cuando tú te das cuenta y dices, carajo, ya pasó, ya como que tú lo interiorizas y ya dices, bueno, ahora ¿cómo afronto yo esto? Y cómo le pongo el pecho y salgo adelante. ¿Cómo fue ese proceso para ti? Me gustaría que me contaras un poquito de detalle. Sí, el día siguiente fue, bueno, el día mismo realmente, porque me lo dijo mi jefa al mediodía, un martes. El primer pensamiento fue, ¿qué hago con los niños? Claro. Va a pagar, digamos, a la educación, etc. En esos momentos tiendes a ver todo más grande o más difícil, más feo de lo que realmente es. De acuerdo. Que es uno de los grandes aprendizajes para mí de esos momentos. Y yendo a la respuesta a tu pregunta, mi respuesta en esos momentos, porque finalmente son conceptualmente parecidos, momentos tipo la muerte de mi papá, la muerte de mi mamá, este momento, son momentos difíciles donde la respuesta mía siempre es la misma, es tratar de racionalizar lo que está pasando, enfocarme en seguir adelante un paso a la vez en lo que puedes controlar. Entonces, por ejemplo, yo ese día a la noche tenía que empezar a dictar un curso en una universidad. Obviamente que, pues, por un lado era lo último que quería hacer porque estás con la cabeza en otra cosa, pero por el otro dices, tienes que darte la disciplina y la fortaleza mental de decir, hazlo porque tú tomaste un compromiso que no tiene nada que ver con lo que te está pasando en la otra cosa y lo tienes que hacer. Y creo que eso es una cosa que también te ayuda al final
a sanar esa disciplina, darse esa disciplina, que es la misma disciplina de al día siguiente dices, puta, me quedo en la cama hasta las 11 de la mañana o ¿qué hago? No, te levantas a las 5 de la mañana, como siempre has hecho, vas a correr, haz tu rutina. Afortunadamente, digamos, yo nunca me creí el cuento de que porque eres gerente de una compañía como Google, entonces llegaste. Entonces, yo ya antes que pasara todo esto, en los últimos meses antes, había empezado a trabajar en un proyecto más personal era una charla en ese momento. Era justamente decir, a mí no me define el rol que yo tengo, no me define el hecho que yo trabaje a Google. Oye, Gio, y digamos ya tú superas este proceso y estas cosas pues pasan, creo que son mucho más comunes de lo que vemos y Sí, creo que es una historia de todos los días. Tú habiendo recorrido ese camino, ¿qué consejo le darías a una persona que está pasando esa situación? Que es normal que pase. De hecho, en la vida de una persona es mucho más probable que te pase en algún momento un momento así, que sea porque estás emprendiendo, que sea porque eres empleado, que sea por la razón que fuera. Y el problema, como siempre, es mucho más el estrés de la anticipación del miedo que tú te creas en tu cabeza de lo que termina pasando en la realidad. Es decir, una vez que tú te encuentras en la situación, pues tienes que aprender a surfear con lo que con la vida te está dando. Y creo que el consejo que si lo redondeara, lo que le estás diciendo a la gente es primero analice de manera muy racional la situación y normalmente uno lo ve más grave de lo que realmente es. Y creo que eres un tipo de constante acción y movimiento, ¿no? No quedarse quieto, sino hacer y moverse y finalmente pues esa inercia detonará en algo. Oye, Gio, bueno, vamos a una sección que nosotros llamamos la cagada que LinkedIn no cuenta. Y tú que además eres un tipo súper activo en LinkedIn, me haces el favor y agarras tu celular, vete a tu perfil de LinkedIn. Sí. Ya veo que se está riendo. ¿Estará preparado o no? Gio, vete a tu perfil, a tus experiencias. Sí. Acá, yo estoy acá abriendo el gran Giovanni Stella, que por cierto muy aclamado en redes sociales, ¿no? Cuando anunciamos que íbamos a grabar este episodio. Vamos a centrarnos en 2 experiencias. Vamos. En LinkedIn. Vamos. Una es Google y la otra es partner de Gleix, ¿se llama Gleix? Gleix, sí. Ok, sí. Que es la empresa que acabas de montar, ¿no? Sí. Entonces, arranquemos con Google. Dice sí. La última experiencia con Country Director Colombia, Central America and the Caribbean, sí. ¿Cierto? Sí. Y ahí dice que estuviste 11 años y 9 meses, no hay una descripción de cargo ni nada, perfecto, eso no me interesa. Sí. Lo que me interesa es, y muy concretamente, ¿cuál fue la mayor cagada que cometiste en Google que nunca pondrías en LinkedIn? Cuando pensaba en la respuesta, pensaba en 2 cosas. Uno, en haber tomado a veces decisiones privilegiando ganancias de corto plazo en vez que ganancias de largo, lo cual ha terminado afectando mis resultados o resultados de mi equipo en el pasado. Ok. Que tiene que ver con, por ejemplo, en Google tú puedes, en la organización donde estaba yo, tú tienes una ventana una vez al año para organizar tu portfolio, que después no puedes volver a tocar tu portfolio de clientes, que no puedes volver a tocar hasta el año siguiente. Yo hubo un momento hace unos años en donde decidí pelear incluso internamente para meter a un cliente específico que está viniendo con mucho crecimiento, mucho potencial incluso, pero que después en el tiempo terminó siendo un dolor. Y mi jefa un par de veces me dijo, antes de meter a ese cliente en el portfolio, me decía, ojo, cuidado, be careful what you wish for. Yo decía, no te preocupes, yo después lo manejo, ¿eh? Y efectivamente terminé teniendo un año increíble, un resultado, no solo por ese cliente, pero pues por otras razones en las cuales también participó ese cliente. Un año increíble, año y medio increíble, y después empezó a bajar. Y empecé a tener problemas, digamos, de haber privilegiado ganancias de corto plazo, tomando riesgos probablemente más grandes
de lo que había medido en el momento que tomé la decisión. Y antes de que me cuentes la segunda, hay una pregunta que me hago mucho y es la alineación de incentivos, porque cuando tú estás dentro de una corporación, tú estás incentivado de todas maneras por las decisiones que tomas para ti y para tu equipo no digo que sea tu caso o pudo haber sido, no sé, pero cómo me gano yo el bono, cómo mi equipo se gana el bono y el sistema está diseñado para eso, más no pensar en 20 o 30 años de la compañía, porque probablemente tú dices, pues que yo en 20 o 30 años no va a estar acá. Es un tema de incentivos totalmente de la compañía, porque es una problemática probablemente que como emprendedor no te pasaría. Claro, exacto. Porque la forma de tomar la decisión como emprendedor es completamente diferente. Hacia la compañía. Claro. Cuando eres empleado, eres hacia ti. Claro. Y eso creo que no hay una respuesta para eso. ¿O crees que la hay? No, pues en el papel la hay, siempre es privilegiar el largo plazo, pero cuando estás en una corporación y tienes la presión del número porque tienes que entregar en un equipo de venta, yo he trabajado en venta 20 años de mi vida, tienes que entregar el número. En Google es cada trimestre, tienes que entregar un número, cumplir un target. Hay trimestres donde está todo bien y no tienes tanta presión, y hay trimestres en donde estás abajo y la presión sí la sientes. Creo que ahí quedamos como en la conversación de los hijos. Conceptualmente y en teoría estamos completamente de acuerdo. En la práctica, ejecutarlo difícil. ¿Y cuál fue la segunda cagada? Que no la segunda que contratar también no es fácil. Y entonces ahí también a veces tienes algún acierto y logras contratar a gente con la que te va de maravillas, y también a veces hay gente con quien te equivocas, y no porque necesariamente la persona sea mala, pero tal vez porque no encaja en el equipo o en ese equipo que estás tratando de construir, o porque no encaja realmente después en el trabajo contigo. Pero en fin, metes al equipo una persona que no encaja del todo, tienes un problema probablemente más grande de lo que hubieras tenido a no tener a nadie. Oye, y ahí está el fit cultural. Una pregunta muy rápida. Seguramente has contratado cientos de personas en toda tu historia. Dime cuál es la pregunta clave que le haces hoy a alguien en una entrevista para contratar. Trato siempre entender, ahí tengo muy el chip de Google, pues muchos años de entrevistas en Google. En Google las preguntas son o sobre situaciones hipotéticas para entender cómo te portarías, cómo pensarías, o sobre situaciones pasadas, pero siempre tratando de entender no tanto el outcome, sino cómo pensaste y qué te llevó a tomar la decisión que tomaste. Entonces, por eso al final no tienes una pregunta, tienes un conjunto de cosas que tratas mirar para descifrar esa forma de pensar. Interesante. Oye, Gio, y ahora en Glykes, tu nueva compañía, ¿cuál ha sido la mayor cagada hasta ahora que no pones en LinkedIn? Y ojo, te digo hasta ahora porque llevas 3 meses y te aseguro, no es por echarte la sal, pero que van a haber muchas cagadas por realizar. Hace 20 días. Hace 20 días. Pues. ¿Qué hiciste? Nada, pues uno de los primeros clientes. ¿Te hace Glykes primero? Glykes es una compañía que busca crear soluciones de inteligencia artificial para los clientes, es decir, como si fuera una consultora enfocada en inteligencia artificial. Entonces, dependiendo del problema de negocio del cliente, tratamos de construirte una solución a la medida de inteligencia artificial cuando es indicable hacerlo, cuando es recomendable hacerlo. Y entonces hace 20 días... Hace 20 días tuve una oportunidad de trabajar un cliente y cerrar un cliente, y Hernán, que es es el fundador realmente de Glykes y es mi socio, me dijo, bueno, lidera tú la reunión. Me dijo, ¿te sientes cómodo? ¿Te sientes tranquilo? Sí, fresco, no te preocupes. Y yo era ahí el director de fútbol. No, y yo en serio pensaba haberme preparado para la reunión. Y después entramos a la reunión al día siguiente, y fue un desastre. Y nada, yo después traté de recuperar la cosa, pues mandar la propuesta, pero al final pues, el cliente se fue, la propuesta no la cerramos, y pues no es una cosa enorme, pero es ya una de esas situaciones que uno dice, ¿sabes? Y llevas meses, y lo que te digo, no es por echar la sal, pero estoy seguro que van a venir muchas más. Mira, acá tengo 3 temáticas, ¿sí? Y a ver, te voy a decir cuáles son, y te voy a hacer unas preguntas alrededor de estas. El primer tema es de gran ejecutivo a emprendedor. Sí.
El segundo es, estamos en la mejor época de la historia para tomar riesgos. Sí. Frase tuya. Sí. Y luego, en el deporte y en la vida hay que saber perder y ganar. Sí. ¿Por cuál quieres empezar? Ay, ¿qué quiero? ¿Escojo yo? Sí. Vamos a deportes, que está como bastante vigente. Yo soy muy hincha de Inter. Ya lo sabemos, hacia allá vamos, no te preocupes. Inter acaba de perder muy mal una final de Champions League y después de ese partido Inter pierde contra Paris Saint-Germain. El entrenador de Paris Saint-Germain, Luis Enrique, en la entrevista de postpartido dijo que quería felicitar a los jugadores de Inter que al final del partido, a pesar de haber perdido 5-0, se quedaron durante la premiación aplaudiendo a los jugadores de Paris Saint-Germain. Y él ahí fue que dijo, todos saben ganar, pero también hay que saber perder. Y a mí me gustó mucho la frase porque es verdad, pues es un poco ese concepto de unfuckable también. O sea, hay que, son todos buenos en el momento que está todo bien, pero los momentos formativos y los momentos que también demuestran un poco, en italiano se dice de qué pasta está hecho uno, Se entiende perfectamente. son los momentos difíciles, pues los momentos de perder, los momentos donde pierdes 5-0 y tienes todavía que quedarte ahí parado y aplaudir. Mira, justo esta mañana estaba viendo, pues dando un poco, preparando el contexto, y vi un texto de Chibu, el nuevo entrenador del Inter, Sí. que decía lo siguiente, ojo a esto, hay que tragarse un poco la mierda, Sí. no solo pisarla. Sí. Como les dije el otro día, a veces hay que aceptarla, masticarla bien, mirarse al espejo y aceptar que eso también es parte del proceso. Totalmente. Esto es completamente unfuckable. Es el Inter un equipo que gana, pero también pierde. Y esa derrota seguramente no será la última. Y acá aprovecho para preguntarte, tú como líder, ¿cómo le enseñas a perder a tu equipo? Pero no solo a tu equipo, a tus hijos. Lo que creo firmemente y que vale para mis hijos como para el trabajo, para mí y para cualquier persona que trabaje conmigo, todos perdemos, todos, y perder se puede, no es que no se puede perder. Sería estúpido pensar que uno solo gana en la vida. Por eso que a mí tampoco me gustan esas publicaciones en LinkedIn que solo hablan sí, de lo bueno, de las ganancias, de los wins, de los aprendizajes, de las cosas. También hay que tragar mierda, también hay que hablar de las situaciones que le pasan a todos. Después, a cada uno le pasa una situación distinta, pero cualquier persona tiene un momento duro y más momentos duros, feos, malos, etc. Entonces, lo importante, yo creo, en esos momentos es saber que uno hizo todo lo que podía para hacerlo mejor. A mí, lo que me sirve a mí es pensar, ¿hay algo que yo hubiera podido hacer diferente? Sí, no. Si sí, entender qué es lo que yo hubiera podido hacer diferente. Para no hacerlo, para hacerlo mejor la siguiente vez que me pasa una situación parecida. Y si la respuesta es no, pues también aceptar que no todo depende de uno y que hay situaciones y hay derrotas que te van a llegar porque sí y que es esperado incluso que te lleguen y tú tienes que tener la fortaleza de salir de esa situación. Y para mí la fortaleza la sacas de ponerte la vara alta también contigo mismo. O sea, lo importante no es que tú ganes siempre, lo importante es que tú hagas lo mejor que puedes. Wow. Y a veces tu mejor es un 5, a veces es un 10, a veces es un 3, pero tienes que ser lo mejor. Giovanni, oro puro y quedas con el proceso. Te fijas en el proceso, en la metodología, casi sin importar el outcome. El outcome, evidentemente, mejor si es positivo. Yo creo que si tú consistentemente haces lo mejor, tarde o temprano te va a ir bien. Mark Cuban dice, tengo amigos que me dicen, pero Felipe, ¿usted no se cansa de cagarla? Pues, obviamente, pero Mark Cuban dice, mira, tienes que pegarle una vez. Pero ya, una vez. Y yo creo sinceramente que no es que tú la cagas más que...
que tú eres mucho más de frente de la mayoría en aceptar que la cagas. Hay mucha gente que le da miedo, no quiere decir, no quiere reconocer, no quiere aceptar y entonces no habla de eso. Entonces mejor se queda callado, pero eso no quiere decir que no la cagó. Quiere decir que simplemente no lo está hablando y está escondiendo. Bueno, muy bien, Gio. Vamos con la siguiente. Estamos en la mejor época de la historia para tomar riesgos. Sí. Tú en LinkedIn haces un post donde literalmente dices que cualquier persona con conexión a internet y un computador o smartphone y sin conocimiento técnico puede crear de la nada productos, contenido y servicios. Sí. En ese orden de ideas yo te pregunto, ¿cualquiera podría ser emprendedor? Sí. Porque yo creo que en potencia todos pueden ser emprendedores. Después, hay gente que tiene mayor propensión al riesgo y gente que no, sí. Pero también hay un tema que es que históricamente ser empleado ha sido más safe, más seguro, de alguna forma. Y ojo, no estoy hablando mal del ser empleado. Yo vengo de ser empleado los últimos 15 años de mi vida. Entonces, en la medida en que se vuelve un poco más riesgoso ser empleado y, por otro lado, se democratiza más la posibilidad de emprender porque ya ni siquiera se requieren conocimientos técnicos avanzados para emprender en tecnología como solía pasar en el pasado. Tú hoy en día puedes meterte a Lovable y con un prompt literalmente crear una landing page para empezar a vender servicios de consultoría. Hay un sinfín de posibilidades, de oportunidades, y yo creo, porque lo pienso mucho también pensando en mis hijos, en la educación de mis hijos a futuro, que eso representa también un cambio en la forma de educarlos, también de las instituciones tipo universidades, etc. O sea, hay que empezar a preparar mucho más a los adultos del mañana hacia el emprendimiento, más que a entrar a una carrera de empleo. Interesante. Yo te quiero retar esa pregunta. ¿Ah? Y te la quiero retar desde, tú tienes el ángulo de inteligencia artificial, tecnología y todas estas herramientas. Yo no sé un carajo de eso. Sí, lo confieso. Yo creo que tiene que ser una combinación, porque el hecho de que alguien pueda crear un producto, una app, una landing, no quiere decir que vaya a ser exitoso emprendiendo, porque ¿qué pasa si crea un producto pero luego no está solucionando un problema real, está solucionando un problema que él se inventó en su cabeza? O luego no tiene el estómago o los cojones que se deben tener para cuando salga la primera barrera, el primer problema, pues no lo va a superar. ¿Qué piensas de eso? Porque una cosa es tener la parte técnica, pero la otra es tener toda la parte, llamémoslo, emocional que necesita emprender. Es que yo creo que esa parte se puede entrenar. No estoy diciendo que de repente todo el mundo tiene que emprender. Seguramente no, hay mucha gente que nunca va a ser emprendedora. Pero yo creo que va a haber mucho más emprendedores de lo que ha habido hasta ahora porque se reduce esa barrera técnica. Creo que mucho de emprender depende de cosas que se pueden educar, que son propensión a riesgo, que es un manejo emocional, es un pensamiento crítico y creativo que sí se puede entrenar. Interesante. Oye, Gio, y esta pregunta va muy ligada a algo que he visto últimamente de manera frecuente, y es que nos estamos volviendo dependientes a algoritmos, a LLMs, y voy a mencionar ChatGPT. Entonces estás en un evento y alguien quiere hacer alguna pregunta y dice, pero primero voy a preparar mi pregunta, hace un prompt para que se la redacte de la mejor manera y luego lanzarla. Pero luego entonces, mientras hacías todo ese proceso, pasó la ventana de tiempo, se acabó la conferencia y no lograste preguntar. Sí. O para redactar un WhatsApp, o redactar un mail, o cualquier cosa, que incluso me encuentro con un estudio de MIT donde básicamente, no sé si lo viste, pero que analizan un grupo de personas usando ChatGPT y otros no usando ChatGPT, y la conclusión era que los que no usaban ChatGPT pues tenían, digamos, como capacidad retentiva y un pensamiento más original versus los que no lo usaban. Y eso me lleva a pensar, ¿tú crees que la inteligencia artificial nos está volviendo perezosos intelectualmente? ¿O qué crees que está pasando alrededor de eso? Y sobre todo tú en el rol de enseñarle a la gente a usar inteligencia artificial. Yo creo que ahí
¿Existe riesgo? Sí. O sea, un mal uso al final de la inteligencia artificial, sobre todo la inteligencia artificial generativa, es justamente eso. O sea, yo si quiero, hoy puedo, para una propuesta a un cliente, puedo meterle un prompt a ChatGPT sin ni siquiera mirar el output, pegarlo, copiarlo, pegarlo en Gamma, decirle a Gamma que me genere las slides y yo tengo lista una presentación que tal vez habla de cosas que nada que ver, pero que yo ni revisé y ni me tomé el tiempo de profundizarlo. Entonces, la tarea sí se pudo hacer, pero se hizo de una manera horrorosa. Una forma inteligente para mí, o sea, la forma que uno tiene que usar la inteligencia artificial es para que potencie tu trabajo, para que potencie tu cerebro y potencie tu output al final. Yo estoy de acuerdo. Y la última pregunta, mencionabas el tema de las universidades, ¿no? Y los roles del sistema educativo. ¿Cuál es tu perspectiva alrededor de esto, de inteligencia artificial, universidades y sistema educativo tradicional? ¿Qué crees que debería cambiar para que no se jodan las universidades? Creo que van a necesitar que cambiar fuertemente el contenido, la forma, la estructura de los cursos. Creo que incluso van a nacer carreras que hoy en día no existen todavía, porque en la medida que trabajemos, las personas trabajen cada vez más con agentes e inteligencia artificial, van a nacer nuevos modelos de negocio para los cuales los frameworks y todo lo que hemos aprendido de negocio, por ejemplo, no va a ser tan vigente como ha sido para nosotros. Y entonces va a ser necesario que los cursos no solamente sean más chiquitos, más cortos, que se puedan tomar desde cualquier lugar, sino que también van a tener que enseñar cosas diferentes a las que estamos acostumbrados. Entonces yo creo que van a seguir existiendo, pero con carreras completamente diferentes a las que conocemos hoy en día. Giovanni, último tema, de gran ejecutivo en Google a emprendedor. Sí. Y pues cuando estaba oyendo tus entrevistas, en una decías que en algún momento de Google te fumabas 2 cajetillas de cigarrillos al día. Al día. Carajo, eso, o sea, yo te tengo que preguntar, no tenía que ser muy duro lo que estabas viviendo ahí. Y en ese momento seguramente creías que era lo más duro. Hoy emprendes. ¿Cuántas te fumas hoy al día? ¿Fumas o no fumas? No, afortunadamente dejé de fumar hace ya casi 10 años. Emprender, hay una componente obviamente de estrés, de preocupación, de todo lo que se habla, ¿no? De la incertidumbre, la soledad. Yo quiero destacar las cosas positivas que son la libertad que tú sientes a la hora de presentarte en una reunión representándote a ti mismo. Que la cagues, que lo hagas mal, bien, eres tú representándote a ti mismo, y cuando lo haces bien te da una satisfacción que es muy difícil de empatar en un trabajo, digamos, tradicional o corporativo. Obviamente que tiene una componente, sí, de estrés, de preocupación, la componente también económica, que seguramente no es menor, pero no sé, yo siempre digo, una frase que repito siempre, que la vida es una y hay que vivirla. Hay que vivirla, hay que lanzarse, hay que hacer cosas. Además, el hecho de lanzarse un cierto momento a ser emprendedor no quiere decir que tú después en el futuro no vuelvas al mundo corporativo o viceversa. Lánzate. Deja de pensar tanto y preocuparte tanto y medir cada paso que vas tomando. Más bien, lánzate y ábrete a que te pasen cosas. Seguramente algunas las cagarás, pero como tú decías antes, solo se necesita que te vaya bien una vez. Y esa vez puedes reventar. Gio, ¿has sentido esta presión? ¿Qué pasa? Yo me ponía a pensar en el contexto de, tú estás en una empresa, en una corporación, la puedes cagar, puedes no llegar a la meta. Y si no llegas a la meta, pues de todas maneras te va a llegar tu sueldo a final de mes y a tu equipo. Que te echen por eso, pues no va a ser inmediato. ¿Sí? Tendrías que continuar mucho tiempo cagándola o que haya una reorganización. A diferencia cuando estás emprendiendo, si no llegas a la meta ese mes, puede ser la muerte inminente y pues no vas a tener sueldo para ti ni tu equipo y pues todo se puede ir para el carajo. Sí. ¿Sientes esa presión hoy, habiendo vivido los dos mundos? Sí, esa presión seguramente, porque
Además, yo no es que en este momento esté aquí parado hablando como emprendedor exitoso, o sea, soy alguien que está intentando, aprendiendo, buscando montar cosas. Me tengo mucha fe y estoy convencido que las cosas se van a dar y van a salir bien, pero la presión sí la siento, porque, como tú decías, y eso es parte es parte del miedo y de la presión que sientes al otro lado cuando estás en una compañía, sabes que algo puede llegar a pasar, pero no eres capaz tú de dar ese paso, de decir, bueno, entonces me voy. Pasa al otro lado cuando tú estás en una compañía, sabes, como me pasaba a mí, por ejemplo, yo sabía que podía llegar a pasar ese momento, pero aparte que no sabes si realmente llega a pasar, pero una cosa es pensar que llegue a pasar, otra cosa es el momento que te sientan y te dicen, está pasando. Pero también hay una componente de la seguridad y la droga que representa al final ese sueldo, claro, que tú recibes, el sueldo, el bono, los beneficios que tú recibes, que sí son pues, te estabilizan la vida de una forma que pues es espectacular. El sistema tiene unos perks para tenerte ahí retenido. Sí. Hoy tú que has vivido los dos mundos y hablando puntualmente tus hijos, has vivido los dos, estás viviendo el segundo como emprendedor. Aunque has tenido esa vena disparada, por ahí quieres milanesa y bueno, ya sabes las historias de lo que has creado. A tus hijos, ¿cuál les recomendarías si tú pudieras decidir? ¿Es el camino de empleado o es el camino de emprendedor? Lo estoy pensando muchísimo yo esto últimamente. No, el camino que los haga felices, pero que sea un camino consciente. Entender los trade-offs de ambas cosas. Digamos, yo por naturaleza lo que estoy tratando de enseñarle es lanzarse a tomar riesgos, lanzarse a hacer cosas nuevas para aprender y para exponerse, salirse de la zona de confort, como se dice. No sé si eso necesariamente tenga que significar que tienen que escoger ser emprendedores, pero sí, por ejemplo, me gustaría que empezaran desde ya chiquitos a meterse en la inteligencia artificial, ChatGPT, en Lovable, en Cursor, en donde sea, y traten de armar algo para ver qué significa, cómo se hace, para que empiecen a pensar en las implicaciones. Después, si llegarán a la conclusión que definitivamente no es lo que quieren, bueno, pues podrán hacer otra cosa y estará perfecto. Lo importante es que sea una decisión consciente y no termine siendo una decisión, digamos, pasiva, porque nunca lo pensaron bien o porque no. Y que el mundo te llevó. Claro, y porque el mundo te llevó. Eso es lo que realmente yo quiero que quisiera tratar de evitar. Oye, Gio, pues llegamos a un momento muy importante y acuérdate que al inicio yo te pregunté si Giovanni Estela era un unfuckable o no. Me dijiste, veámoslo al final. Yo confirmo que lo eres. Mira, eres una gran inspiración para emprendedores como yo, también para empleados que seguramente se les pasa por su cabeza en algún momento emprender, crear su propia compañía. Tú haces una invitación muy directa, ni un camino es mejor que el otro, sino sencillamente atrévase y hágalo de manera consciente. Y además de eso, Gio, yo destaco de ti que carajo, no te tomaste ese rol de soy el ex CEO de Google, este es mi apellido, esto es mi definición, porque al final los títulos van y vienen y tú sigues construyendo el ser, la persona, Giovanni Estela, independientemente del apellido corporativo que hayas tenido o que puedas tener. No, y sobre eso te digo una cosa. Te mencioné de esa charla que había empezado a armar cuando todavía estaba en Google, que hablaba de Giovanni más allá de Google, ¿no? Y todo empezó porque a mí me molestaba la idea de que se hablara de mí como Giovanni de Google. Y entonces empecé a pensar, mis amigos en Milán, los que me vieron crecer de chiquito, nunca le importó absolutamente nada de Giovanni de Google. Es más, siempre me la montaron y me la montada por, el country manager, eres country manager, deja de joder. Y yo, pues al final, yo soy todo eso. Yo sí, he sido el country manager, pero también soy el que tiene amigos que le dicen que nada que ver, soy el que hizo miles de cagadas cuando era adolescente, soy el que ha intentado hacer un montón de cosas y no me han salido bien. Eso es mucho más que solamente un rol que te definió y que además por definición te define por una etapa de tu vida. Claro, pero después, pues la vida es mucho más
que es solamente un trabajo, solamente un rol. Bueno, viejo Gio, y por todo lo que hemos hablado, pues hoy te quiero graduar como un Unfocable. Esto es un regalo de nuestros amigos de Sahu. Son unas gafas, una chimba, especialmente para los Unfocables. Espectacular. Gracias. Gio. Muchas gracias. Felicitaciones, Muchas hermano, gracias. por tu vida, por tu talento, por tu empuje, por tu berraquera. Muchas gracias. ¿Cómo dices berraquera en italiano? No te lo debo. En Colombia tenemos muchas cosas sin traducción. Pero Gio, gracias. Gracias por ser inspiración. Muy bueno espacio. Gracias por tu energía y gracias pues por compartir y mostrarte vulnerable, que yo sé que no es fácil. Y yo valoro mucho que, acuérdate, el output del prompt de ChatGPT dijo, Gio Estela renunció a Google, ¿ves? Y tú luego tuviste las huevas y dijiste... Pues no, yo no renuncié, mi posición la eliminaron. Entonces, gracias por esa transparencia, porque yo creo que muchas personas se pueden sentir identificadas también en esto. Póntelas a ver cómo te veo. Muy sólido, Gio. Oye, parte final, Giovanni Estela. Yo ayer hice un post en LinkedIn diciendo que te iba a entrevistar y fuiste muy aclamado en las redes sociales, como te pudiste dar cuenta. Tomé unas preguntas de personas que querían saber tu respuesta. Te voy a hacer un par. La primera, muy rápidamente, ¿qué extrañas y qué no extrañas de Google? De Google extraño varios de los compañeros. Extraño poder hacer coaching y mentoring de gente más junior, que es una cosa que me gusta mucho. O sea, ayudar a crecer y formar personas. Y por supuesto el sueldo. Yo también lo extraño y no he estado en Google, mucho menos CEO. Pero cosas que no extraño, pues otras cosas. Los últimos 2 años habían sido duros, ha habido mucha más incertidumbre los últimos años, mucha más presión. También a nivel de motivación personal, los últimos años habían sido mucho más retadores. Esa es tu respuesta, gracias Gio. Bueno, luego Gina Rojas Castillo nos dice, ¿cómo manejas el ego en esta clase de situaciones? El ego hay que manejarlo antes, yo creo. O sea, el ego hay que no dejarlo subir cuando las cosas te van bien, entendiendo que es todo relativo y un momento te va bien, un momento te va menos bien. Un momento estás en una posición soñada, el otro momento te tienes que reinventar y esa es la vida. Tienes que estar centrado y confiar en ti, sin dejar que se te salga de proporciones el ego. Si haces eso, también en el momento que estás más desafiado, vas a estar más tranquilo porque confías en ti y puedes absorber el golpe inicial duro al ego. Me gusta eso. Prepararse antes porque nos van a pasar cosas jodidas en la vida. Entonces, no sabemos es cuándo. No sabes qué, pero sabes que algo va a llegar. Me gusta. Gio, ¿qué cambias dentro de la dinámica con tus seres queridos? ¿Familia ha sentido el antes y el después del gran salto? Pienso en mi novia, que se aguanta los momentos buenos y malos que yo he tenido en estos meses. Y mis hijos... yo les he dicho, pues les he contado la verdad, que no trabajo más en Google porque ya no se necesitaba ese trabajo, Google no necesitaba ese trabajo y que entonces estoy creando otras cosas, otras oportunidades. La verdad no ha sido un golpe grande en ese sentido y a nivel de vida de todos los días todavía no ha pasado nada, pero obviamente pues habrá que ver también en el futuro qué pasará, porque para poder seguir con el estilo de vida que venían anteriormente, pues se tienen que dar bien las cosas, me tienen que dar bien las cosas, y pues eso habrá que ver. Así será. No, claro. Y en un año seguramente volveremos a hablar y me contarás en qué andas, en qué va claro. El gran Giovanni Estela. Oye, y pues mira, esta última... Yo había pensado si dejarla pasar o no, pero creo que no. Y es de Miguel Rosso. Y creo que ya sabes cuál es. Y dice, yo le preguntaría emocionalmente, ¿qué ha sido más difícil? ¿Arrancar como independiente o los 5 goles del Paris Saint-Germain en la final de la Champions? No, imagínate, Sorry, my friend. Imagínate,
Si ya me había parecido complicado arrancar como Independiente, imagínate, de 5 goles de Paris Saint-Germain, eso creo que no lo voy a superar. Bueno, después de esos totazos solo para arriba, ¿no? Tanto para el Inter como para Giovanni Stella. Bueno, viejo Gio, muchas gracias, hermano. Gracias a ti.